Hola, hola. Hoy quiero compartir nuestras experiencias de la integración de la inteligencia artificial en la educación. Esto tiene muchas perspectivas, muchas visiones y en el día de hoy vamos a ver la visión o la perspectiva positiva de cómo puede funcionar como un colaborador, un elemento que reduce nuestra carga laboral, un elemento que reduce nuestras tareas repetitivas. Así que voy a compartir. Voy a hacerlo a través de una presentación y a medida que corro la presentación iremos hablando. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, es una rama de la informática dedicada al desarrollo de sistemas capaces de ejecutar actividades que generalmente necesiten inteligencia de los seres humanos. Esto incluye procesos como aprender, razonar y percibir. Hay que recordar que la inteligencia artificial parte de toda la información que los seres humanos han venido desarrollando. Así que lo que han hecho las diferentes compañías es tomar toda la información que encuentran en la web, las bibliotecas, en los podcasts y en todos los lugares para poder ir alimentando su inteligencia artificial o su modelo. Ya hemos llegado a un momento en que toda la información contenida o pública o que se han podido coger o tomar con permiso o sin permiso, pues ya han alimentado la inteligencia artificial y ha llegado a una especie de techo. Pero el techo no se limita ahí, porque también la inteligencia artificial puede crear datos sintéticos, es decir, donde una inteligencia artificial va generando y va creando sus propios datos, y esto va mucho más rápido que nuestro propio desarrollo humano. Así que, ¿por qué nos sorprendió cuando se lanzó ChatGPT en el 2022? Porque era un chat que usualmente, anteriormente estábamos acostumbrados que se hacían cierto tipo de preguntas básicas y luego de ahí en adelante el chat ya no nos podía responder, no nos podía ayudar. Pues en este momento cuando apareció ChatGPT, donde nosotros le hacíamos preguntas y él contestaba de manera recurrente y seguía contestando, como si estuviéramos hablando con un ser humano, pues esto nos sorprendió y empieza a aparecer el lenguaje natural, que es una nueva generación de chatbots. Se basa en una información tecnológica y hablamos de un modelo de lenguaje grande y tiene diferentes capacidades. Un poquito para hablar de la evolución de la imagen que usted está viendo ahí, aparece la inteligencia artificial, Machine Learning. El Machine Learning es cuando los diferentes dispositivos, las diferentes máquinas van aprendiendo, como lo estamos viendo aquí a manera de ejemplo, los filtros de spam de correo electrónico, la detección de fraude en las diferentes tarjetas de crédito, como lo venían usando los bancos y nos protegían de cierto tipo de cosas. Pues ahí se está viendo cómo la inteligencia artificial era conocida por nosotros antes de que llegara este boom. El Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning basados en redes neuronales artificiales con múltiples capas profundas. Una manera de ejemplo es, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes o ID. Cuando yo colocaba mi celular y el celular se desbloqueaba reconociendo mi imagen, pues estábamos hablando de aprendizaje profundo. Esto tuvo un impacto inicial porque a veces si usted tenía un test de color oscuro, pues la máquina o el celular no lo encontraba y eso pues había una cantidad de sesgos que fueron mejorando. No está ocurriendo actualmente, pero a medida que estoy subiendo, los sesgos eran grandes, pero han venido minimizando. Y lo que aparece la IA generativa, que es la manera como nos estamos comunicando con el chatbot o los diferentes modelos que usted ya conoce, como Grok, ChatGPT, Gemini, Cloud, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Pues aquí usted ve una cantidad de datos. Entre más alimentemos la inteligencia artificial, pues los sesgos van disminuyendo, no van desapareciendo, pero la inteligencia artificial ya puede encontrar o predecir cierto tipo de cosas. Como ve usted el algoritmo y ve los resultados, antes no era capaz de diferenciar entre un tigre, un gato, pues ahora sí lo puede hacer porque ya la inteligencia artificial ha sido alimentada por millones de tigres, millones de gatos, así que puede a ciencia cierta saber. Lo mismo puede ocurrir para la salud. Vamos a suponer que yo tengo unos hematomas o tengo una radiografía y para que la inteligencia artificial pueda determinar lo que yo tengo, un pequeño diagnóstico, pues la inteligencia debe ser alimentada por una cantidad de datos. Entre más datos tenga, pues el output o la salida es un poco más acertada. Y esto nos beneficia a todos grandemente
porque nos está permitiendo encontrar para el caso de medicina, en el caso de salud, un diagnóstico un poco más cercano, como si lo hiciera solamente un ser humano o si lo hiciera un solo médico. Pues en este caso un solo médico pues tiene alrededor del apoyo de toda la información que se encuentra en la red, de todas las informaciones científicas, de todos los comentarios de médicos que se encuentran en el podcast. Así que es un poco más acertado la información que nos podría proveer un médico a través del uso del apoyo de la inteligencia artificial como un colaborador, o los profesores, donde pueden determinar el apoyo de un estudiante con ciertas condiciones como autismo, KSNQ2 o cualquier síntoma, donde el maestro puede generar un plan curricular que apoye a todos los estudiantes de corriente regular y estudiantes que tengan cierto tipo de condiciones. Así que nosotros, a manera de hacer que nuestros estudiantes aprendan cómo se entrena un modelo, para que no sea algo así como subjetivo, nosotros podemos implementar como lo que estamos viendo aquí, es una pequeña aplicación de Google gratuita, en que nosotros podemos entrenar una inteligencia artificial para que ellos observen cómo es que funciona. Hay una actividad que les estoy compartiendo, Teach Machine, es la actividad que les voy a compartir que podemos estar desarrollando, donde les comparto también un documento, y lo que va a hacer es que usted va a generar un proyecto, y en este proyecto vamos a entrenar la inteligencia artificial. La podemos entrenar como lo está viendo en esta imagen de acá. Está la señorita, primero ella se presenta ante la cámara como ella sola. El sistema o la app va a tomar muchas fotografías, entre más fotos más preciso. Luego la parte B, yo voy a aparecer con, o la muchacha va a aparecer con el peluche, y luego vamos a hacer el modelo de entrenamiento, y después de hacer este entrenamiento vamos a correr y vamos a preguntar qué estás viendo. Si la inteligencia artificial, si yo me paro, ella se para sin el peluche, y luego con el peluche pues, se va a dar cuenta que logra diferenciar uno del otro. Lo mismo va a ocurrir aquí con el proyecto de posturas. Usted puede aparecer como que esté de pie, pues que esté sentado de rodillas. Entrena el modelo primero con esta posición, luego entrena el modelo con esta posición, y luego verifica o valida si el modelo aprendió y que pueda diferenciar si yo estoy de pie o si estoy de rodilla, y va a ser un éxito. Como usted, lo que se pretende es que usted integre inteligencia artificial en el aula y los estudiantes integren la inteligencia artificial, y que no solamente la usen como un modelo para reducir tareas, para que resuman proyectos, para que hagan tareas, escriba por el estudiante, sino que la vamos a insertar de una manera ética y con seguridad. Y cómo podemos entrenar la inteligencia artificial. Pues este es un ejemplo donde usted le puede modelar al estudiante que él mismo entrene una inteligencia artificial o un modelo. Luego de que lo haga, usted lo que va a hacer es discutir, ¿hubo precisión o no hubo precisión? ¿Por qué es importante? Porque hay que llevar al estudiante a que pueda evidenciar que el modelo o la inteligencia artificial tiende a equivocarse. No es un modelo preciso al que hay que confiar o hay que querer ciegamente. Así que podemos entrar en cuestionamientos y pensamiento crítico, en donde nosotros podemos discutir la veracidad de la información. ¿Hubo errores? Sí o no. Verificar qué ocurrió, cómo podemos solucionar esos errores. ¿Será que nosotros podemos solucionarlo junto con la inteligencia artificial? ¿Hubo sesgo? Es importante que cuando estemos hablando de inteligencia artificial, lo más probable es que exista sesgo. Nosotros podemos decir qué tipo de inteligencia usa y qué país lo está desarrollando para saber qué sesgo tiene, ¿cierto? ChatGPT va a tener sus propios sesgos, DeepSeek va a tener sus propios sesgos porque es el modelo de China. Así que detrás de este algoritmo y detrás del entrenamiento de cada modelo, pues va a tener unas instrucciones, y que es la limitación o los sesgos que vamos a ver. En el sesgo, dentro de este modelo de entrenamiento, le podemos preguntar o validar o comprobar que si yo tenía una manzana o yo tenía un peluche de color crema y luego pongo un peluche de color rojo, verificar y evidenciar si logra encontrar la diferencia o no. Si no lo logra encontrar, pues tenemos que mirar cómo lo solucionamos. Y así, de esta manera, el estudiante va a encontrar más pertinencia y sentido de cómo es que estamos entrenando la inteligencia artificial. Así que es importante el uso de la IA generativa en la educación para generar pensamiento crítico. Usualmente cuando escucho a los docentes dicen que no está generando pensamiento crítico, pero la cuestión es que en la educación, en la instrucción,
ya tenemos inteligencia artificial, así que la manera de enseñar tiene que cambiar, los assessments tienen que cambiar, la manera como evaluamos tiene que cambiar, y cuando integremos la inteligencia artificial tenemos que empezar a desarrollar el pensamiento crítico dentro de nuestros estudiantes. También a través de la inteligencia podemos lograr personalización. Más adelante les voy a hablar cómo trabajar con prompts, donde hablemos de tutores, mentores y cómo yo puedo, como un solo profesor, atender a varios estudiantes con diferentes necesidades o diferentes niveles a través de la personalización integrando inteligencia artificial. También vamos a tener muchos recursos educativos y la optimización de la función docente. Así que nos va a quitar el trabajo o no. El cuestionamiento es que tenemos que actualizarnos. No le va a quitar el trabajo a la inteligencia artificial, le va a quitar el trabajo tal vez un docente o un empleado o un recurso que conozca y esté adaptado y está actualizado con respecto a la vertiente de la inteligencia artificial. Así que la adaptación debe ser continua y tenemos que equipar a los estudiantes para que esta actualización sea continua. Nosotros estamos preparando a los estudiantes para el mundo de hoy, no para el mundo de ayer. Así que tenemos que estar preparando a nuestros estudiantes que tienen que estarse actualizando con toda la información y toda la afluencia tecnológica que está ocurriendo. Así que la IA es un multiplicador de fuerza, no es algo que me va a limitar, ni me va a quitar, ni me va a relegar. Es un multiplicador de fuerza y todo depende cómo la usemos y de cómo la integremos. Así que la implementación debe ser intencional, con un uso estratégico de IA en la enseñanza. Debe ser a beneficio de los estudiantes, donde ellos puedan acceder a recursos mejorados, donde nosotros les enseñemos a usarlo de manera ética y con seguridad. Es un multiplicador de fuerzas donde potencia las capacidades del instructor, potencia las capacidades de las empresas, potencia las capacidades administrativas y es un material útil que genera contenido valioso y difícil de crear manualmente. Y no solamente genera contenido difícil, sino que puede generar un contenido de manera individualizada para cada uno de nuestros estudiantes. Puedo generar contenido para los estudiantes avanzados en matemáticas, puedo generar contenido para los estudiantes regulares de matemáticas y generar contenido para los estudiantes que tengan rezagos en matemáticas o condiciones con matemáticas. Así que todo es cómo lo integremos y cómo nos capacitemos para lograr esta integración. ¿Qué consideraciones debemos tener a la hora de implementarla en instituciones educativas? Primero, tenemos que hacer una capacitación docente. Tenemos que hablar mucho sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en las instituciones educativas. Tenemos que hacer la claridad que es un complemento, no es un sustituto. No funciona ni como profesor, no funciona ni como el que hace las tareas, ni el que hace los resúmenes, ni el que lee por nosotros. Es un complemento, no un sustituto. Y para ello tenemos que enseñar a los docentes y a los estudiantes cómo va a ser complemento y qué va a ser sustituto. De esta manera vamos a lograr que el plagio o el copy-paste disminuya. No desaparece, pero disminuye. Evidencia y validación. Tenemos que ver los resultados. ¿Qué herramienta nos está funcionando en la institución educativa? ¿Qué herramienta no nos funciona? Validar y tratar de crear planes de integración en las instituciones. Y adaptación según el nivel. Las capas de la administración y la capa de los salones y la capa de la docencia es diferente. Así que hay que mirar las capas y el nivel en que lo estamos trabajando. Antes de este boom de la inteligencia artificial con el ChatGPT ya existía. Anteriormente ya la trabajábamos cuando hacíamos GPS y usábamos los mapas de navegación y nos podíamos mover de un lugar a otro. Ya existía en la música, en el streaming, asistentes móviles como Siri y Alexa, servicios financieros para detectar el fraude. Todo esto ya lo estábamos integrando, ya lo usábamos. En las redes sociales, cuando están los anuncios específicos por segmentación, cuando me envían información a mi gusto, porque ellos ya han determinado qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, en los carros autónomos, en la seguridad y vigilancia, donde existe reconocimiento facial, correo electrónico predictivo, o cuando yo empiezo a escribir en mi email o en WhatsApp, ellos se anticipan a lo que yo quiero escribir. Pues en todo esto ya estaba integrada la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Un lenguaje de modelo grande, donde está integrado un algoritmo y genera un procesamiento de lenguaje natural. Este lenguaje natural fue el que nos impactó porque se hacía o se asemejaba a la conversación con un ser humano. Aquí vemos un poco de historia. En el 2017 con el traductor de Google
ChatGPT no se desarrolló en el 2022 cuando lo lanzaron, ya se había venido desarrollando desde el 2018 y en el 2022 pues aparece el ChatGPT cuando se lanzan el comentario ¿qué os parece? Les comparto una encuesta que se hizo en el 2023 donde entrevistaban a diferentes empleados de manera híbrida, los que trabajaban de manera presencial, los que trabajaban de manera online y diferentes profesiones, docentes, empleados, diferentes profesiones, les preguntaron cuál era la promesa de la inteligencia artificial, pues aquí está observando qué fue lo que respondieron y en su gran mayoría lo vean de una manera positiva, que recortaba trabajos repetitivos, que hacía el trabajo un poco más inteligente, reducía la carga laboral, aumento del bienestar de los empleados, aceleraba el ritmo de trabajo de los empleados, así que aumentaba la productividad de los empleados. En el mismo informe habla sobre trabajar en el 2030, lo que la gente quiere y lo que la IA puede ofrecer. Vamos a ver que ahorra tiempo, genera trabajos más inteligentes, resuelve problemas de investigación. Así que ya desde este artículo estamos evidenciando que se veía a los entrevistados la manera positiva en que veían el ingreso de la inteligencia artificial en las diferentes profesiones. Por ejemplo, producir un trabajo de calidad en la mitad del tiempo, 33% de los entrevistados, ser capaz de aprender una nueva habilidad 2 veces más rápido, 30% de los entrevistados, entender de forma más valiosa e invertir el tiempo. Todo esto es lo que los entrevistados lo veían y realmente lo que está ocurriendo. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros como empresa? Nosotros tenemos que tomar acción tanto en los docentes como en los administradores, como en los estudiantes. Tenemos que tomar acción de cómo manejar este nuevo lenguaje, de cómo manejar este nuevo colaborador y cómo integrarlo. Así que hay que ayudar a las personas a adoptar una forma nueva de trabajar, comenzando por desarrollar aptitudes hacia la IA. Hay que desarrollar estas actitudes para que nosotros afiancemos, desarrollemos e implementemos la IA de una manera proactiva, eficiente y apropiada. En los próximos slides les comparto una manera en que las podemos integrar en la educación: aprendizaje personalizado, aprendizaje individualizado, aprendizaje en línea, pruebas adaptativas. Podemos crear material curricular, currículo, instrucción, crear contenido, colaboración, assessment. Todo esto lo podemos desarrollar a través de un prompt generado, que usted puede tener un banco de prompts que les funcione. Generar ideas, eliminar la hoja en blanco, el estar pensando, el generar ideas nos toma mucho tiempo. Pues si no logra tener una idea, pregúntele a la inteligencia artificial el modelo de su preferencia para que pueda arrancar y generar una nueva idea. Trabajar con los estudiantes de dificultades, trabajar con los estudiantes de malos comportamientos en la parte administrativa. Y aquí usted ve varias aplicaciones de la IA en la educación. Por ejemplo, Microsoft Server, Alex, diseño de programas avanzados. Así que lo que recomienda la UNESCO para la integración de la IA en la educación es planificar la IA en las políticas educativas, ser claro cómo lo podemos integrar en las instituciones educativas, planificar políticas basadas en informática empírica, preparar la próxima generación de trabajadores a base de valores y competencias para la vida con la era digital y la integración de la inteligencia artificial. Con esto resumo los beneficios de la implementación: mayor accesibilidad, mayor integración, mayor implementación, mayor integración. Logramos entender y atender estudiantes con diferentes necesidades sin importar el lugar, sin importar su estilo de aprendizaje y su inteligencia múltiple. Algunos desafíos de la IA: posible deterioro de las habilidades sociales, hay que trabajar con ello; alineación de la IA con el currículo; inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación y resistencia al cambio. En la sala de clases tenemos que hablar mucho sobre la ética, tenemos que hablar sobre la privacidad, equidad y consentimiento informado. Según la edad de los estudiantes, tenemos que tener consentimiento informado, según en el país que se encuentre y según las políticas de su estado. Hay que trabajar con el consentimiento informado. Debemos trabajar con las herramientas educativas, tener un análisis crítico, evitar el plagio. Por eso tenemos que hablar mucho con ética y de ética. Así que desarrolla habilidades rápidas, así como es que les pide a la IA que haga algo por ti, como crear, resumir, editar o transformar. Piense en las indicaciones como si tuviera una conversación, utilizando un lenguaje sencillo, claro y proporcionando un contexto como si se lo daría a un asistente.
En un video anterior hablé de los prompts. El prompt es la manera como nos vamos a comunicar con el modelo. Entre más detallado es mejor. Hay varias sugerencias de cómo podríamos desarrollar un prompt. Aquí hay unos ejemplos. Los voy a pasar a velocidad porque no es parte de este video. ¿Qué es el ChatGPT? Pues es una variante del modelo generativo. No es el único que existe. Fue el que empezó con todo esto. Aquí les comparto algunos prompts sugeridos para los docentes, para preparación de un plan de estudios, para establecer objetivos educativos, para la planificación, crear un plan de clase, ideas para iniciar tus clases, preguntas o generación de preguntas, preguntas abiertas, verdadero o falso, de selección múltiple, llena blanco, crear exámenes, crear ejercicios de cierto y falso. Estoy pasando rápido el slide porque como es un video, es algo que usted puede detener en la medida de lo posible en su conveniencia. Crear preguntas de comprensión lectora, crear una rúbrica, ejemplos específicos, cómo brindar una retroalimentación a los docentes o a nuestros estudiantes, cómo analizar un video que venga de propio YouTube, diseño de actividades de aprendizaje, crear proyectos de clase, creando prompts. En esta actividad los docentes se dividirán en grupos. Son ejemplos que pueden hacer los líderes dentro de las instituciones educativas para poder capacitar a los miembros de la facultad. Puede generar una actividad de reflexión. Esto que estoy compartiendo son talleres previos que hemos venido brindando, así que estamos haciendo el video para compartir de manera pública las sugerencias y las recomendaciones que hemos venido haciendo en las diferentes instituciones educativas. Ahora voy a presentar 2 o 3 aplicaciones, ya sean de celular o de la web, en que usted puede usar siendo docente. Me voy a salir de acá. Voy a mirar cómo me sirve EduAid. Aquí tenemos EduAid. Debo registrarme. Siempre que yo me registre en algo, ChatGPT, un modelo, algo por el estilo, o esta aplicación específicamente para los docentes, te va a preguntar tu email, la contraseña para que puedas entrar, tu edad, te vas a registrar. En todos tienes que registrarte. Aquí ya tenemos en EduAid un modelo específicamente para los docentes, donde usted pueda elegir a manera de buffet los diferentes toppings o los diferentes contenidos que usted quiere generar. Usted va a colocar aquí su prompt, va a colocar aquí el grado de su correspondencia, a manera de ejemplo. Vamos a suponer que usted quiere hacer una lección inicial, quiere que lo genere en manera de documento. ¿Qué usted está pensando? Parte de la célula, así de simple, partes de las plantas más bien. Partes de las plantas, yo elijo y le voy a decir que genere. Él empieza a generar el material en la parte derecha y después de que lo genere, en la parte inferior empieza a asignar o a aumentar todo el contenido que quiere generar, simplemente yo eligiendo, ¿cierto? Aquí dice que ya ha generado toda esta información, pero ahora yo quiero que le incluya assessment, ¿cierto? Lo selecciono y le digo generar. Y él al plan que me acaba de crear de manera inicial, ahora le va a generar actividad de assessment, que fue lo que yo les solicité en la parte derecha del documento, como les había mencionado. Al final bajo el documento y lo tomo de propiedad. Para los que lo quieren en español o en inglés, vaya a Settings y elige el lenguaje. El otro modelo que les quería compartir es MySchool. Al igual, usted tiene que elegir esto. Tiene que inscribirse, registrarse en la plataforma, elige el grado de su interés, elige los criterios adicionales. Usualmente, por ejemplo, usted puede afianzarse o apoyarse del ChatGPT. Usted puede cortar y pegar esta información de acá. A manera de ejemplo, vamos a suponer, yo quiero decir cortar y pegar. Corto, hacemos un plan de lección, lo copio, lo pego aquí en ChatGPT. Esperemos a que cargue. Usted le va a decir, usted está llenando este documento en MySchool, por favor ayúdame a colocar un tema stat de unos criterios adicionales y le da lanzar. Y él aquí no lo dice para no hacer el video tan largo, pero usted lo puede hacer. Y él empieza a darle los temas y los criterios que yo copiaría y pegaría aquí para que esta aplicación me genere lo que yo le quiero pedir, ¿cierto? Aquí no lo he generado, por eso no genera el documento. Solamente le quiero esbozar
que Magic School, al igual que EduAI, me permite generar contenido específicamente para nuestros docentes. Así que es otra herramienta magnífica a la hora de crear plan curricular o material curricular para los docentes. También tenemos esta otra aplicación. Así que hay mucho material sugerido, hay muchas ideas sugeridas a la hora de yo integrar la inteligencia artificial en la docencia. Nos va a ayudar a reducir el trabajo, va a ser nuestro colaborador, va a ser nuestro compañero, y así es como tenemos que verlo, nuestro colaborador que nos apoya en reducir la carga de tiempo, en tareas repetitivas, dedicarnos específicamente a la enseñanza que tanto nuestros estudiantes lo necesitan. Muchas gracias.